Recordemos que los temas a trabajar en esta primera sesión son versiones e interpretaciones de la historia y la memoria histórica. Nuestro aprendizaje esperado es: reflexionarás sobre la existencia de diferentes versiones e interpretaciones de los hechos históricos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que un acontecimiento histórico va a tener muchas versiones e interpretaciones diferentes por las personas que lo estudien y lo analicen. Vamos a partir de un concepto muy importante. ¿Qué es la historia? La historia es una ciencia no exacta, porque no se parece ni a matemáticas, ni a química, en donde estas asignaturas o estas ciencias tienen un proceso el cual nos lleva a un resultado. Por decir, cuando hacen alguna actividad de matemáticas, ustedes deben llevar un procedimiento correcto y eso los va a llevar al resultado final. La historia es diferente, es una ciencia porque nos permite investigar, pero no exacta debido a que todos los acontecimientos que ya tienen mucho tiempo atrás que han pasado, a través del tiempo y de las investigaciones que se hacen, se encuentran nuevas versiones, nuevas fuentes, nuevos datos. Y esto es a raíz de que en la actualidad no contamos con alguna persona que nos cuente tal cual pasó algún acontecimiento. Por decir, Independencia de México. Pasó en el año de 1810. Imagínense ustedes, ¿creen que en la actualidad habrá una persona que haya vivido la independencia de México y esté vivo ahorita con nosotros? Pues no, esto es imposible. Entonces, nosotros tenemos idea de este acontecimiento debido a lo que algunas personas que son los historiadores han investigado y han descubierto. Entonces, a través del tiempo, las personas que investigan pueden encontrar nuevos datos, nuevas versiones y un acontecimiento puede variar o puede cambiar, pero es debido a eso. La historia analiza los hechos pasados. Cuando me refiero a historia también, chicos, no es solamente acontecimientos históricos como la independencia, como la revolución. Ustedes son parte de la historia, su familia, lo que ustedes hacen. Si pasa un minuto y ya realizaron otra cosa, es su historia inmediata. Entonces, aunque a veces no nos guste la asignatura porque pensemos que solamente es memorizar, estamos en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque tú eres parte de la historia y tú haces historia y de manera que no te das cuenta, o sea, tú haces algo o algún acontecimiento, un dato importante, una fecha, es parte de la historia aunque tú no quieras. Entonces, démonos cuenta que es algo muy cercano a nuestra realidad y a nuestra vida. También la historia es explicada por medio de relatos, lo que les comenté. A lo mejor cierta información fue transmitida de generación en generación en generación, y eso es un relato por el cual se da a conocer algún acontecimiento. También cabe mencionar que todos los acontecimientos históricos tienen tanto causas como consecuencias. Vamos a poner un ejemplo más claro. Independencia de México. Una de las principales causas por las cuales se desarrolla este acontecimiento es por la esclavitud que se vivía en nuestro país, la desigualdad y que estábamos gobernados por los españoles. Todo esto surge desde el momento de la conquista y fue mucho tiempo por el cual nosotros estuvimos sometidos por los españoles. Llega el tiempo, el grado que las personas ya están conformes ante esta situación y lo que deciden es levantarse en armas. Entonces, esas tres datos que les acabo de comentar son causas. Ahora, las consecuencias de la independencia de México. ¿Qué es lo que arroja después de este acontecimiento? Lo que arroja es que México sea libre, que estemos gobernados por personas de nuestro país y que no haya esclavitud. Entonces, démonos cuenta que no solamente es memorizar, sino es que debemos de analizar el acontecimiento para poder comprenderlo con claridad.
Otra parte de la historia es que organiza de manera congruente y cronológica. Cuando hablamos de cronológica, nos hacemos referencia, puede ser una línea de tiempo en el cual están marcados los años, los acontecimientos y las fechas. No podemos empezar a analizar algún acontecimiento salteado, por decir, primero la revolución y luego me voy a la conquista, luego regreso a la independencia de México. No, todo lleva un orden y una cronología, ¿de acuerdo? Ahora, lo que les comentaba, la persona que se dedica a investigar y que tengamos nosotros nuestro libro o algún acontecimiento de cómo fueron los hechos pasados, son los historiadores. Estas personas lo que hacen es reunir e interpretar los hechos del pasado. Se dedican a mucha lectura, a mucha investigación y lo que hacen es, después de tener toda esa información, la voy a interpretar. Yo cómo la entiendo, cómo la analizo para posteriormente darla a conocer. También nos dice que un historiador se aproxima a todo lo que le proporcionará información. Quiere decir que no nada más se queda en casa, sino que esta persona, si va a investigar, se traslada a lo mejor hasta el lugar donde pasaron los hechos para tener una información más certera, se entrevista, con varias personas para recabar información. Entonces, es una persona que está en constante movimiento. También el historiador, al iniciar su trabajo de investigación de algún acontecimiento, siempre va a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? O sea, ¿qué acontecimiento es el que voy a investigar? ¿Dónde? El lugar donde se desarrolló, cuándo, la fecha y quiénes participan. Entonces, son puntos muy importantes los cuales le van a permitir comenzar con su trabajo de investigación. Cuando a ustedes se les deja alguna tarea, por decir, investigar, como la vez anterior, culturas prehispánicas durante nuestra fase compensatoria, se convirtieron en pequeños historiadores. ¿Por qué? Porque ustedes tenían que investigar qué sucedió con alguna cultura, o sea, cómo eran sus costumbres, sus tradiciones, su forma de alimentación, dónde pasó, en dónde pasó sería en nuestro país el lugar o el estado donde se asentó, desarrolló dicha cultura, cuándo, el año y quiénes, o sea, sería el nombre de la cultura. Entonces, ustedes también de manera pequeña se convierten en pequeños historiadores cuando se les deja un trabajo de este tipo. Pasamos al apartado de memoria histórica. ¿Qué es memoria histórica? Nos dice que es la capacidad de recordar saberes acerca de una situación específica. Y dense cuenta que la memoria histórica no nada más nos va a hacer referencia a una persona que se dedica a investigar como un historiador reconocido. Todo el ser humano tiene una memoria histórica. Ustedes pueden acordarse de pequeños a lo mejor cuando estaban en el kinder, cuando tuvieron algún cumpleaños que les gustó mucho, cuando tuvieron alguna fiesta que les hicieron sus papás, cuando salieron de la primaria, o sea, algún dato sobresaliente que ustedes hayan vivido, forma parte de su memoria histórica. También nos dice que la memoria histórica es la fuente de conocimiento y se transmite de generación en generación. Nuevamente pongo el dato o el ejemplo de ustedes. Yo creo que los que tienen todavía la fortuna de tener a sus abuelitos en vida, son personas que les gusta platicar la historia familiar, qué pasó en los años cuando ellos eran jóvenes, cuando se casaron sus papás, cuando ustedes nacieron. Entonces, ese conocimiento que ellos tienen, lo platican y lo van transmitiendo de generación en generación, o sea, a sus padres, a los tíos, a ustedes como nietos, a los hijos, y así va a seguir la transmisión de algún acontecimiento importante en su vida. Ahora, hablando de la historia de nuestro país,
La memoria histórica también se transmite de generación en generación porque sus abuelitos les platicaban también a lo mejor de cómo les enseñaron el tema de independencia de México, de ahí sus papás y en este caso nosotros como sus maestros también les hacemos el comentario. Entonces es una transmisión constante. La memoria histórica es la primer fuente a recurrir por los historiadores. Quiere decir que es su principal herramienta de investigación. También nos dice que es algo que no se es algo que se construye. Quiere decir que lo van a ir recordando y lo van a ir transmitiendo. No solamente son recuerdos, sino son datos específicos, alguna fecha, pero les comento, o se los vuelvo a repetir, historia, hay que quitarnos esta mala idea de que solamente me tengo que aprender de memoria cierto tema o cierta fecha, no, sino es ese gusto de reflexionarlo y aprenderlo para después transmitirlo. Ahora, los hechos históricos tienen diversas versiones e interpretaciones. Por lo que comenté, algún historiador puede hacer su escrito, puede investigar en un lado y él obtener alguna información, mientras que otra persona puede obtener otros datos. Entonces, un solo acontecimiento tiene infinidad de versiones e interpretaciones. No sé si ustedes han leído, pero por decir, de Independencia de México hay muchas versiones que no fue a beneficio de los mexicanos, sino era a beneficio de los criollos, y sacan, o sea, los historiadores diferentes versiones. Pero es por lo mismo de que nuestra asignatura o la ciencia de historia no es exacta porque no tenemos un procedimiento como tal para llegar al resultado final. También los hechos históricos son interpretaciones personales, porque como les comenté, los historiadores lo que hacen es recabar información, analizarla y ahora, ¿yo cómo la voy a exponer? Entonces va a ser desde mi punto de vista. Nos dice también que se basa mucho en las fuentes que utilizó, qué recursos, el objetivo del por qué está investigando dicho acontecimiento y la formación del historiador. Ahora, lo que les comenté, hechos históricos no solo es memorizar, sí debo de tener en cuenta la fecha, los nombres, pero ahora, ¿para qué me va a servir aprendérmelos? No nos quedemos nada más en este punto, sino que los reflexionemos. Si la independencia de México fue porque hubo esclavitud y no se respetaban los derechos, y ya sé que las personas se levantaron en armas para defenderlos, yo en la actualidad, ¿qué estoy haciendo para seguir defendiendo mis derechos? La historia siempre, cuando se analiza, lo que nos va a permitir es no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. La memoria histórica, para que se siga preservando, o sea, para que se siga construyendo y siga funcionando, tiene tres procesos principales. El primero es el rescate y la restauración. Quiere decir que hay que rescatar hasta donde más podamos toda la información que una persona puede tener acerca de ese conocimiento. La restauración, si hay algún apartado de la historia que está incompleta, agotar todas las fuentes para reconstruirlo. El segundo proceso, perdón, es el resguardo y la conservación. Resguardo, ya que recopilé toda esa información, la voy a respaldar, la voy a resguardar para no perderla. Y conservación, lo mismo, o sea, buscar la forma de que mi trabajo o el trabajo del historiador no quede en vano. Y por último, el siguiente proceso es el estudio y la difusión. El estudio es que no solamente se quede con la investigación que tiene, sino seguir investigando más, y la difusión, la forma en que yo voy a transmitir lo que logré investigar, analizar y recabar. Ok, chicos, este tema es un poco corto y es introductorio, entonces
Espero que haya quedado claro la explicación, que ustedes hayan obtenido las notas suficientes para su trabajo, y yo les pido que en verdad no vean nuestra asignatura como algo memorístico, sino como algo que me va a servir para ser mejor persona. Y nos vemos pronto. Gracias por tu atención y siéntete orgulloso de lo que eres, siéntete orgulloso de ser mexicano. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Adiós.